Vivimos un momento en que el planeta está dando señales de alarma y mostrando indicios de calentamiento global, que según algunos, está llevando poco a poco a una más que probable extinción de la humanidad, en unos cientos de años. En los océanos y ríos, cada vez resultan más evidentes los estragos por la explotación de los recursos naturales y la contaminación descontrolada. Vertidos, residuos, plásticos, dióxido de carbono, emisiones de gases nocivos, etc. Ha habido un consenso, cada vez mayor en los últimos años, de que debido a que los humanos cortan tantos árboles, especialmente en las selvas tropicales, como la amazónica, zonas selváticas de Asia y África, la cubierta global se estaría reduciendo. Afortunadamente, por una enérgica implicación de los gobiernos de algunos países, muchas zonas se están reforestando de nuevo con sus árboles y flora habitual. En este vídeo vamos a mostrar 3 ejemplos claros, de esta emergente y admirable concienciación global, que se va instaurando por todo nuestro planeta, aunque lentamente, con acciones de repoblación de enormes extensiones de territorio, con implicación de varios países a la vez, aunando esfuerzos para luchar contra el calentamiento y cambio climático global. El primero de estos proyectos, que comenzó en los años 70, se puso en marcha en China. Se trata de un cinturón forestal proyectado por el gobierno, un proyecto masivo lanzado en 1978, que durará hasta el año 2074. Una extensión de 4.480 kilómetros cuadrados para frenar el avance del desierto de Gobi, uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta el gigante asiático. Este desierto es una de las zonas desérticas más importantes del mundo y también una de las más grandes, con una extensión que supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Es uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Desde los años 60 del siglo pasado, el desierto ha ido creciendo de forma imparable, arrasando todo lo que encontraba a su paso a un ritmo vertiginoso, con todos los riesgos que eso conlleva a nivel medioambiental. Ya en los años 70 el régimen comunista intentó paliar las erosiones sufridas en la zona, creando un cinturón forestal de casi 4.500 kilómetros de longitud, pero tuvo poco éxito. Por ello, 2 décadas después de estas primeras reforestaciones, ya en el año 1999, el gobierno chino puso en marcha otro ambicioso programa para frenar la desertización. El objetivo es la repoblación total de la zona, con una superficie anual de reforestación de 7.600 kilómetros cuadrados. Desde entonces, se han detenido tanto el avance del desierto, como el crecimiento de las tormentas de arena y polvo en Mongolia interior. Por todo esto, en la actualidad, el avance de la desertización es mucho más lento, y ya se han recuperado casi 40.000 kilómetros cuadrados gracias a estos planes de reforestación. Es en esencia un muro vivo compuesto de árboles, arbustos y hierba que aseguran ha frenado el proceso de desertificación. La cantidad de carbono almacenado en árboles y plantas en China ha aumentado alrededor de 0,7 billones de toneladas desde 2003, y según la Administración Forestal Estatal de China, la cobertura forestal en las áreas amenazadas pasó de 5,05% en 1977 a 12,4% a finales de 2012, gracias a este faraónico proyecto. Es de alabar estos esfuerzos del gobierno chino, que suponen una forma eficaz y sostenible de abordar y combatir el calentamiento global y el cambio climático. Este proyecto ya está funcionando como un gran sumidero de carbono que compensa las emisiones de dióxido de carbono, y otros gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo que se han mitigado en gran parte las grandes tormentas de arena que asolan a la población. Años más tarde y siguiendo el ejemplo de China, el cual les sirvió de base, docenas de países en África trabajan en plantar una gran muralla verde a lo ancho de todo este continente. Y lo están logrando. El feroz avance del desierto del Sahel y el Sáhara, ha dejado prácticamente inhabitable muchas zonas de los países que rodean ambos desiertos. Este territorio fue en el pasado un gran oasis de vegetación, hablamos de los años 1970. Sin embargo, el crecimiento poblacional, el uso indiscriminado de la tierra y el cambio climático provocaron que se convirtiera en una zona árida y degradada medioambientalmente. En la actualidad, el panorama ha cambiado considerablemente debido a un proyecto colosal, que se puso en marcha en 2007, que quiere implicar a 11 países africanos: Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad. Un muro de acacias de 8.000 kilómetros de largo surcará los 11 países del Sahel para contener el avance de la desertificación. El presupuesto es de 3.700 millones de euros. Han comenzado a construir una muralla verde, con el objetivo de parar el avance del Sáhara hacia el sur. Un plan para frenar la desertificación ambiental provocada por los cambios climáticos.
Ya son más de 20 países de África, los que se han unido con el objetivo internacional de plantar un gigantesco muro de árboles que atraviese el continente de costa a costa. El proyecto es conocido como la Gran Muralla Verde. Cuando finalice tendrá una longitud de 8.000 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. Solo se ha completado un 15% de la Gran Muralla Verde en los últimos 9 años, desde que se inició su proyecto. A pesar de que aún este proyecto es sumamente joven, ese 15% ya ha brindado muchos beneficios. Cada año se plantan casi 2 millones de plantones y sobreviven entre el 70 y el 75%, la mayoría acacias, una especie autóctona y muy resistente a largos periodos de sequía. A día de hoy ya ha causado un gran impacto positivo en los países participantes. Gracias a esta magnífica idea, las cifras de reforestación en África son espectaculares. Más de 5 millones de hectáreas de masa arbórea, antes degradada, han sido reforestadas en Nigeria. Se han plantado más de 12 millones de hectáreas de árboles resistentes a la sequía. Las raíces de los árboles mantienen el agua atrapada bajo tierra, y protegen el suelo de la erosión, lo que permite que el líquido elemento vuelva a fluir en los pozos secos, gracias a esta coraza verde contra el desierto. La creación de esta muralla natural es sumamente necesaria para evitar una catástrofe humanitaria en el futuro. La voluntad de continuar la construcción del muro es compartida por una gran cantidad de gobiernos y grupos de conservación en todo el mundo. Cuando el muro haya sido completado, será la estructura viva más grande del planeta, con 3 veces el tamaño de la Gran Barrera de Coral. Otro ejemplo digno de mención. Plantar 1.000 millones de árboles, el plan de Australia para luchar contra el cambio climático. Este proyecto ecológico ha sido diseñado por el gobierno australiano para cumplir con la meta asignada en el Acuerdo de París. Se espera que esta iniciativa elimine aproximadamente 18 millones de toneladas de CO2 al año. Y se prevé que esto genere nuevos empleos en Australia, ya que se requerirá mucho personal para poder reforestar unas 400.000 hectáreas. Esta magnífica iniciativa propiciará la aparición de mucha más agua. Las zonas forestales permiten que la lluvia sea asimilada por la vegetación, que al evaporarse, generará nubes en un ciclo continuo y así proporcionará lluvias en estas zonas casi desérticas hoy en día. Los lugares piloto se ubicarán en el norte de Tasmania, Nueva Gales del Sur, Australia Occidental, la frontera entre Australia del Sur y Victoria. Un gran estudio de la superficie del planeta ha concluido que la cobertura forestal global se ha incrementado un 7% entre 1982 y 2016. En este gran estudio, los investigadores analizaron miles de datos, obtenidos a bordo de una serie de 16 satélites meteorológicos. Los detalles e informes de esta investigación fueron publicados el año pasado, en la prestigiosa revista Nature, avalados por científicos de la Universidad de Maryland, la Universidad de Nueva York y el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. Y nos dice que la nueva cobertura arbórea se produjo en gran parte en lugares que antes eran desérticos, estériles, secos, áridos, como resultado de los esfuerzos de los seres humanos por reforestar nuestro planeta. Ejemplos que hemos visto en este vídeo. Para finalizar, hacer una importante reflexión, y es que, si los gobiernos no actúan decididamente antes del año 2035 en la lucha contra el cambio climático, podríamos llegar a un punto de no retorno, de lo cual sería poco probable limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados en el año 2100. Esa es la conclusión de un estudio realizado por científicos. A menos que se tome una acción climática radical. Para evitarlo se necesita una transición sin precedentes y cambios rápidos y de gran alcance en la energía, la agricultura, las ciudades, el transporte y la industria, apunta el informe. Los expertos de la ONU también urgen a tomar medidas drásticas contra el cambio climático. Las políticas que los países pusieron sobre la mesa cuando se cerró en 2015 el Acuerdo de París, que obliga a todos los firmantes a presentar planes de reducción de emisiones, llevarían en estos momentos, si no se llevan a cabo, a que el calentamiento llegue a los 3 grados a final de este siglo. De ahí que los cambios necesarios deben ser rápidos, profundos y sin precedentes. La buena noticia es que algunas de las acciones que serían necesarias para limitar este calentamiento global ya están en marcha alrededor del mundo, pero se necesita acelerarlas, algunos descritos en este vídeo. Necesitamos movilizarnos ya para evitar una catástrofe medioambiental sin precedentes, así que os animo a todos a que comencemos a tomar medidas, en nuestra vida y hábitos diarios. No podemos fallar a nuestro planeta, a nuestra casa.